Demoliciones menores. Trabajos previos. Hay 3 etapas de actuaciones previas a la realización de los trabajos de demoliciones menores. Primero, planificación del trabajo a realizar. Segundo, desarrollo del proyecto de ejecución. ¿Qué queremos ejecutar? Consiste en realizar un estudio exhaustivo respecto a características del elemento a demoler, ubicación en medio urbano o medio rural, posible existencia de servicios afectados, en caso de existir porque sean visibles, o bien por informaciones recibidas de las compañías propietarias del servicio, recabar información de los propietarios o prever la existencia de posibles elementos de amianto en aislamientos, bajantes, placas de fibrocemento, etc. Tercero, explotación de resultados. Antes del inicio de la actividad, es importantísimo realizar las actuaciones necesarias para la neutralización o corte de los posibles servicios afectados, así como posibles desvíos de tráfico peatonal o vial. Los trabajadores deben de contar siempre con la información necesaria respecto a los riesgos y procedimientos de ejecución que se van a llevar a cabo. Ejecución de la demolición. Una vez realizado todos los trabajos previos, podremos iniciar las tareas propias de la demolición. Lo primero es comprobar el estado de los apeos y de las estructuras auxiliares que se hayan colocado previamente, garantizando tanto su estabilidad como la resistencia de los anclajes a elementos estructurales adecuados. Esta operación será revisada al inicio de cada jornada y como mínimo una vez a la semana, o en el momento en que se observe alguna anomalía o movimiento extraño. Debemos iniciar los trabajos de demolición empezando de arriba abajo, es decir, en orden inverso al de la construcción. Los primeros elementos a desmontar o demoler serán los que no tengan función resistente o estructural. Es necesario disponer de los elementos adecuados para la retirada de escombros. En el caso de la presencia de materiales de amianto, estos serán manipulados por el personal especializado y empresas homologadas para ello. Hay que tener en cuenta, en los días de viento, el manejo de elementos que tengan una gran superficie, puertas de paso, ventanas, placas de cubierta, etc., prestándoles especial atención y en caso necesario se suspenderán los trabajos. Se iniciará la demolición desmontando los cercos de huecos de paso o de ventanas, prestando especial atención a la presencia de vidrios, donde habrá que utilizar los equipos de protección individual previstos para ello. Cuando exista riesgo de caída mayor a 2 metros y no se disponga de medidas de protección colectiva, será obligatorio el uso de arneses de retención o anticaídas. Se determinarán y controlarán los puntos de anclaje de estos elementos a superficies suficientemente fiables y resistentes. La utilización de trácteles estará reservada únicamente a personal adecuadamente instruido. Hay que revisar el buen estado de los cables y los mecanismos de retención y garantizar la resistencia de los puntos de fijación. Los medios auxiliares deberán mantenerse en buen estado. Las escaleras de mano se colocarán apoyadas en elementos adecuadamente resistentes. Su inclinación será de 70 grados. Estarán convenientemente ancladas, dispondrán de zancas antideslizantes y la zona de desembarco se sobrepasará en 1 metro. En ellas, el ascenso y descenso se realizará de frente. Se prohíbe el ascenso o descenso de cargas por ellas. En el caso de los andamios, el montaje será realizado por personal especializado. Dispondrán de escaleras interiores de acceso a las plantas o entre tramos. Estarán adecuadamente estabilizados, anclados a la fachada sobre apoyos firmes y nivelados. Evacuación de los materiales. Es importante tener en cuenta el posible reciclado de materiales. Para ello, se realizará criba previa de los mismos en el centro de trabajo. La posible reutilización de materiales exige su acopio ordenado en la obra, garantizando su inmovilidad. Para los materiales de amianto se aplicará la normativa correspondiente por personal especializado. Las principales medidas a tener en cuenta en la evacuación son las siguientes. Evitar la presencia de polvo, disponiendo lonetas que cubran los contenedores, desde los tubos de descarga, tolva, en caso de escombro manual, y regar los materiales de forma ligera. Evitar la acumulación de residuos procedentes de la demolición. La acumulación máxima sobre los forjados será de 100 kilos y se ubicarán lo más próximo posible a los muros.
acotar las zonas previstas para la caída de escombros y colocar elementos amortiguadores ante posibles rebotes. El vertido de los escombros se realizará en vertederos controlados o municipales y siempre se tendrá en cuenta las instrucciones que al respecto tengan establecidas los municipios. Cuando las necesidades del trabajo exijan el desmontaje de alguna protección colectiva, se establecerá la correspondiente medida alternativa. Medidas de seguridad. Los empresarios deberán adoptar las medidas necesarias que antepongan la protección colectiva a la individual. Los equipos de protección individual más importantes son cascos de protección, guantes de seguridad, gafas, pantallas de protección ocular, cascos o tapones auditivos, mascarillas desechables y de seguridad, según la naturaleza de los trabajos, calzado de seguridad con puntera reforzada y plantillas antiperforantes en caso necesario, cinturones de seguridad adaptados al tipo de trabajo, eligiendo entre clase A, cinturón de retención, clase B, cinturón de suspensión o clase C, cinturón anticaídas. En el caso de utilizar martillos picadores, el usuario deberá disponer además de un cinturón antivibratorio. Como medidas más habituales de protección colectiva podemos referir barandillas perimetrales, con un insto intermedio y rodapié de un mínimo de 15 centímetros, con una resistencia de 150 kg por litro. Una de las protecciones colectivas más efectivas para garantizar la seguridad de los trabajadores en el perímetro es elevar el nivel de coronación del andamio aproximadamente 1,20 metros por encima del nivel del alero. Equipos básicos para primeros auxilios, botiquines de obra, cambia plegable, etc. Equipos de extinción, de acuerdo con el riesgo existente. Alumbrado y señalización de seguridad en obra. Vallador de seguridad y redes de seguridad. En los huecos menores de 1 metro cuadrado se podrán adoptar medidas de protección horizontales, garantizando su inmovilidad y resistencia. Revisar frecuentemente los pasadizos, superficies de tránsito y viseras de protección, así como la estabilidad e inmovilidad de los andamios. Al finalizar y comenzar la jornada laboral, se revisará el buen estado de los elementos. Toda la maquinaria utilizada en obra deberá contar con el marcado CE y solo se permitirá el uso previsto por el fabricante.